actuar sobre otras células de las células y las células de celular, ¿no? ¿Cuáles son esas interleucinas? La 2, 3, 4, 5, 6, además de que va a actuar por medio del factor estimulador de colonias de granulocitos, monocitos y tercios, ¿no? Entonces, esto es sobre todo lo que hemos podido ver en los colaboradores. Que son tan importantes que si en algún momento estuvieran inactivos o no tendríamos este tipo, ¿cierto? De colaboradores, ¿qué es lo que pasaría? Por eso dicen, va a estar el sistema inmunitario casi desactivado, ¿cierto? ¿Por qué digo los de colaboradores? Porque son ellos los que tienen estos vectores proteicos, ¿cierto? Que son las monocytos. Por eso hemos dicho, de hecho, los linfocitos T son los que se activan, hemos dicho, por crecimiento, sobre todo por este tipo de virus, ¿no? Por el VIH. Entonces, dejando de alguna manera desprotegido a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver frente a la infección. Hemos hablado también de estimulación del crecimiento y esa proliferación de los citotóxicos y los citotóxicos que hemos mencionado. Hemos visto de alguna manera la función de los colaboradores. Pero ya vemos quiénes son los que van a estimular el crecimiento y esa proliferación de estos linfocitos citotóxicos y supresores. Normalmente son, como se dice, sin los linfocitos T colaboradores, los clones protectores de linfocitos T citotóxicos y supresores se van a activar solo ligeramente con la mayoría de los antígenos, ¿sí? También se dan cuenta, sigue interviniendo la parte de algo de los T colaboradores. Sin estos linfocitos, como que los clones, porque ya saben, estos clones son otros linfocitos que salen, por eso dice, productores de estos citotóxicos y supresores se van a activar, pero ligeramente con la mayoría de los antígenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? La linfocina, hemos hablado, tenemos la 2, 3, 4, 5, 6, tenemos aquí sobre todo la interleucina 2, que ya no empieza, que tiene un efecto estimulador, ¿sí? Sobre todo esas, especialmente fuerte del crecimiento y proliferación citotóxicos y supresores. Para estos linfocitos de citotóxicos y de supresores, ¿quién nos ayuda sobre todo para su crecimiento y proliferación? La interleucina, ¿sí? Es parte de estos medidores proteicos, es la linfocina, ¿sí? Además, como dice, otras linfocinas tienen efectos, pero menos potentes, de las que ya hemos tocado, ¿cierto? Pero sobre todo aquí se lo menciona, miren, y nos ayudaría entonces a la estimulación del crecimiento y proliferación de los citotóxicos y supresores, la interleucina 2, ¿cierto? Es sobre todo lo que nos ayuda. Otros, ¿quiénes son los que estimulan también el crecimiento y polinización del linfocito B para formar células plasmáticas y anticuerpos? ¿Se acuerdan que estos, los linfocitos B, tienen que formar células plasmáticas? ¿No es cierto? Que hemos dicho son los que se llamaban los linfoblastos, ¿no es cierto? Cuando se van convirtiendo y se van formando en los linfoblastos. Entonces, por eso, la estimulación de este crecimiento y polinización para formar estos, generalmente, ¿cómo se forma? Por una acción directa con el antígeno. No con nosotros. Esto tiene que tener una acción o un contacto, se podría decir de manera directa, con el antígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese contacto con este antígeno? Va a dar lugar a lo que estamos diciendo: crecimiento y proliferación de los linfocitos B y formación de células plasmáticas y secreción, porque después de que ellos han estado en contacto con el antígeno, los B, que generan después anticuerpos, ¿no es cierto? Esa es la forma como ellos trabajan. Bueno, eso es lo que han dicho. Entonces, como dicen, son ligeras sin la cooperación de los linfocitos T colaboradores, ¿no? Estamos viendo que el B, por ejemplo, su proliferación y crecimiento es directamente con contacto con el antígeno, ¿no ves? Los linfocitos citotóxicos y supresores, bueno, hemos dicho que dependen de quién, de la interleucina, ¿no? Solamente los linfocitos B, para que se formen, para que proliferen, para que aumenten, para que crezcan, además, ¿no es cierto?, se formen en células plasmáticas,
tiene que estar en contacto con él, no es decir, de esta forma van a ser funcionales, ¿no? Participan también en las respuestas del linfocito de estas tres interleucinas, ¿no? La 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Estas tres interleucinas son llamadas por eso también factores estimuladores del linfocito B o factores de crecimiento del linfocito B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas ayudan, se podría decir, en la respuesta del linfocito B también, como que ellas están ahí también para poder ayudar, ¿cierto? Y ser intermediarios. Entonces, por el hecho de esa función que tienen estas tres tipos de interleucinas, se llaman factores estimuladores del linfocito B, ¿sí? O factores de crecimiento del linfocito B. Hay otra activación. Estamos viendo cómo cada célula se nos activa, ¿no? Para poder tener la función inmunitaria que estamos viendo. Han visto que tenemos un montón, pero entonces cada una hemos ido diciendo cuál es su función, ¿no es cierto? La activación, por ejemplo, del sistema macrofágico, que también vamos a hablar de las linfocinas, también son que coadyuvan con quién, con los macrófagos, ¿sí? Entonces, como dicen, aquí tengo las linfocinas. ¿Cómo es lo que hacen la activación de ese macrófago? En primer lugar, reducen o detienen la migración. ¿De quién estamos diciendo? De los macrófagos, ¿sí? Ayudan. ¿Cómo se activan, se podría decir, este sistema de los macrófagos? Las linfocinas reducen o detienen su migración de los macrófagos. ¿En qué momento reducen o detienen? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la quimiotaxis? ¿O la quimiotaxis? ¿No es cierto? ¿Qué es quimiotaxis? Es una atracción, ¿cierto? ¿Por medio de qué va a ser dado? Por ejemplo, hemos dicho un microorganismo ha liberado ciertas sustancias, ¿no es cierto? Y esas sustancias son las que van a ser atraídas los macrófagos por medio de estas sustancias, por medio de ese fenómeno que se llama la quimiotaxis, ¿no es cierto? Va a ir a quimiotaxis. Por eso dice, ¿cómo van a hacer entonces esa activación? Van a reducir o van a detener esa migración que hacen los macrófagos, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que normalmente van a hacer? Después van a activar a los macrófagos para más eficiencia. ¿En qué? Porque después no solamente van a ir hacia ese lugar, porque después que tienen que hacer la misión de ellos es fagocitar. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuando hemos pasado las líneas de defensa? ¿No es cierto? Decíamos los más potentes, ¿quiénes eran? Precisamente los macrófagos, ¿no ves? Porque en segunda, ¿quiénes eran? Los neutrófilos. Y después vuelven, ¿no es cierto? Otra vez segunda línea, tercera línea de defensa, otra vez vuelven los macrófagos, como a reforzar. Pero entonces su función, una de esas, es no solamente ir hacia el lugar donde está sucediendo este proceso infeccioso, sino después, ¿qué pasa? Tienen que hacer la fagocitosis, ¿no es cierto? Entonces, estas linfocinas, para esa activación de los macrófagos, se ayudan de esa manera. Van a ir, evidentemente, los macrófagos a un lugar determinado por la quimiotaxis, pero ellos las linfocinas vienen y reducen y van a detener esa migración, ¿sí? Como que nos van a decir, vengan, ¿para qué? Para que después los vuelvan a activar, para que sean más eficientes, no solamente atraídos por la quimiotaxis, sino ya también para que cumplan la función de qué? De la fagocitosis, ¿no es cierto? Eso es lo que se podría decir que intervienen las linfocinas. Eso hace que lo que les está ayudando las linfocinas permite atacar y destruir un número mayor de bacterias invasoras. Cada vez los activa más, les ayuda más a que, valga la redundancia, estén más activos frente a microorganismos invasores, ¿no es cierto? Por eso dice, hace que se destruya una mayor cantidad de bacterias, ¿sí? Eso es lo que nos. El efecto estimulador de retroalimentación sobre los linfocitos de colaboradores. Retroalimentación es como cuando el otro día les dije, vamos a hacer retroalimentación, recordar, ¿no es cierto?, de algunas cosas que hemos visto. Entonces, es casi lo mismo. ¿Quién es la que nos ayuda a hacer ese efecto estimulador en los de colaboradores? La interleucina 2. ¿Qué es lo que hace? Hace una retroalimentación positiva
sobre los linfocitos T colaboradores, ¿sí? Como que va a hacer que amplifique la idea de la reacción frente a un antígeno. Ese es su forma. Es como les he dicho, ¿no? Vamos a hacer hemos hecho una retroalimentación, ¿no ve? Que hemos recordado, hemos visto cómo eran, cómo funcionaban. Lo mismo hacen, pero entonces estas linfocinas, la interleucina 2, ¿cierto? Ella como que hace una retroalimentación con los colaboradores, como que amplifica más la idea y demostrarles quiénes son los antígenos para que cuando ellos estén presentes hagan su ataque, ¿no es cierto? Se detienen inmediatamente, ¿sí? Eso es lo que normalmente tenemos, ¿sí? Ahora, hemos estado mencionando las diferentes linfocinas. Ya hemos visto los colaboradores, ¿no es cierto? Cómo nos ayudan en nuestro sistema inmunitario. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen las citotóxicas? ¿No? Otras linfocinas, ¿no es cierto? Los linfocitos citotóxicos se dirían, como dice la palabra, son células asesinas, se las han llamado así. Son células de ataque directo, ¿sí? Que es capaz de matar microorganismos, pero lamentablemente a veces las células propias de las personas, ¿sí? Entonces puede haber una reacción, pero eso es cuando se rompe el esquema fisiológico, ¿sí? Entonces como que se vuelve contra el mismo cuerpo, ¿sí? Entonces por eso se llaman linfocitos citolíticos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Generalmente en su superficie de estos linfocitos citotóxicos hay unas proteínas receptores, ¿sí? En su superficie. ¿Qué es lo que hacen? O sea, hacen estas proteínas receptoras que se encuentran en la superficie, ¿no es cierto? Aquí están, por ejemplo, los linfocitos, ¿sí? En esta superficie tengo estas proteínas receptoras. Esas proteínas receptoras, ¿cuál es su función? Hacen que se unan, se podría decir, a los microorganismos o células que tienen el antígeno. Se los han identificado, ¿sí? Ellos nos están ayudando a identificar esos antígenos, ¿sí? A esos, por eso, microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa? Van a lisar a la célula. ¿Qué es lisar? Destruir, ¿no es cierto? O sea, de esa manera nos está ayudando, ¿verdad? Entonces, lisan. Además, ¿qué es lo que pasa? Estos linfocitos citotóxicos secretan unas proteínas perforadoras llamadas perforinas. Si digo perforadoras, ¿qué estuvieran haciendo en la membrana de esa célula viva? Perforarlas, ¿no es cierto? Por eso dice, se llaman perforinas. ¿Y qué es lo que hacen? Además de secretar por eso esas proteínas, agujerean la membrana de esa célula, ¿sí? De esa célula víctima, así se la llama, ¿no es cierto? De la que agarró y tiene que atacar, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero entonces, cuando se agujerean, es como decir, si tengo algo agujero, ¿qué va a pasar? Sabemos que las células, tanto de microorganismos y todo, tienen ciertos líquidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ingresar ese líquido por medio del espacio intersticial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Además, por lo que como están ingresando, ¿no es cierto? Ahí, el líquido, la célula, además de estar perforada, otras células, o sea, son esas maneras de atacar, ¿no es cierto? Pisándolas, perforándolas, ¿no es cierto? Y como están perforadas, que la célula se va llenando de líquido, ¿qué pasa? Revienta, ¿no es cierto? O sea, se destruye, ¿sí? Los linfocitos T, además de todo lo que estamos diciendo de estas proteínas, liberan unas sustancias citotóxicas, ¿no? Para que vean, por eso se las llaman asesinos, ¿no es cierto? Entonces van directo a destruir, se podría decir. Los otros como que esperan, como que hay una presentación, ¿no? Pero esta, evidentemente, las otras también van a ser destrucción, ¿no? Pero, miren, las células citotóxicas, lo de malo, o los linfocitos citotóxicos, pueden matar a los organismos, pero lo de malo es que pueden llegar hasta a las células. Entonces, eso sí es lo que no nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay algunos linfocitos T citotóxicos que se mantienen en los tejidos por meses,
¿sí? ¿Y qué es lo que pueden ser? Si se siguen manteniendo, porque esto solamente se tiene que activar en el momento en que ha venido antígenos, ¿sí? O sea, microorganismos. Eso es lo que normalmente pasa con el sistema inmunitario. Lo de malo es que estos citotóxicos a veces se pueden quedar, como se dice, se mantienen por meses y en un momento dado pueden volverse mortales para nuestras propias células en nuestros tejidos, lo que les decía, ¿no ven? Como que se quedan ahí, como que empiezan ya no a reconocerlos a nuestros tejidos propios y a ellos más los va destruyendo, ¿sí? Entonces eso es lo de malo que puede suceder, ¿sí? Son humanos, no estoy diciendo, ¿sí? Pero en un momento que puede haber alguna alteración inmunológica de la persona, puede darle la vuelta, ¿no es cierto? Y generar ese tipo de problemas que vamos a ir viendo. Los linfocitos, entonces, citotóxicos, sobre todo que destruyen, miren, células cancerosas, cardíacas, transplantadas u otras células extrañas. Eso es lo de malo. Este es los linfocitos, los que reaccionan a los famosos cuerpos extraños. Y por eso es que ustedes ven, dicen células trasplantadas. Cuando se tiene que hacer algún trasplante, se hacen muchos exámenes, han debido escuchar, ¿no es cierto? No es tan fácil, ni siquiera de hijo, papá, no, todo esto, todas estas revisiones mucho más específicas tienen que hacer en ese cuerpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en algún momento, si lamentablemente es una reacción, no siempre se da. Ustedes me dirán, pero ¿y cuándo, doctora? Es que esa es respuesta de cada persona, ¿sí? Por eso es lo demás, ¿no? Cómo está respondiendo ese sistema inmunitario, ¿no? Pero ya sabemos quiénes son los que están rechazando generalmente, ¿no? Entonces, hay un rechazo porque sienten que hay. Ellos inmediatamente detectan una célula extraña al cuerpo, ¿qué hacen? Destruyen. Lo primero que hacen, ¿no es cierto? Entonces, tratan de ver inmediatamente hay algo ahí porque se quedan por un tiempo, les he dicho, ¿no es cierto? Es parte inmunológica. Si no pasa nada, si nuestra parte inmune está tranquila, no va a pasar nada, ¿no? Por eso les digo, es respuesta inmunitaria de las personas, ¿no? Entonces, he hecho una reacción a cuerpo Shang, ¿no? O sea, que no han visto que era cuerpo de uno mismo. Hay otros que van a ver que se quedan un montón, ¿no es cierto?, sin problemas, pero hay otros que son mucho más fáciles a que puedan hacer ese reconocimiento como cuerpo extraño y lo malo es que los va a matar, ¿sí? O sea, que algunas cosas no nos va a ayudar, ¿sí? Los linfocitos T supresores, y hemos visto los citotóxicos. Hemos hablado también de quién, de los supresores. Estos supresores en realidad son como los árbitros, más o menos se pudiera decir, en lo que diré. Son capaces de suprimir las funciones de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores, pero cuando están alterándose. Por eso se llaman también reguladores, ¿sí? Como que, por eso les decir, como la, ¿no ves? Está tratando de ver, ay, no, esto no está en lo correcto, o aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, por eso dicen, nos ayudan, por eso no crean de que. Entonces, ¿qué digo? Si estuvieran aumentando estos linfocitos T citotóxicos, es que no tengo a alguien que lo esté limitando, es el sistema inmunitario de la persona, ¿no es cierto o no? Tengo los supresores para que me ayuden entonces a limitarse, ¿sí? Por eso dice, va a ser de que van a suprimir esas funciones, ¿no? Es probable, como dice, que el sistema de linfocitos T supresor intervenga en la limitación de la capacidad del sistema inmunitario de atacar los tejidos propios. Por eso se llama una tolerancia inmunitaria, ¿sí? Entonces, por eso les he dicho, nos ayuda un poquito a evitar de que esté haciendo eso de, no, hasta células propias las vaya destruyendo, ¿no es cierto? Como que las detiene, ¿no? Dice, a ver, detiene esa función y eso se llama como tolerancia inmunitaria, porque, a ver, tiene que tener esa tolerancia porque estas son tus propias, ¿no es cierto? Entonces es una inmunidad que va ayudando, defendiéndonos, ¿sí? Entonces eso, ahí están los linfocitos supresores. Por eso dice, tolerancia de ese sistema de inmunidad que consiste en actividad frente a los tejidos propios. ¿Se acuerdan que hemos hablado del preprocesamiento, no es cierto o no? ¿Qué consistía ese preprocesamiento? Tienen que pasar a la
los ven, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que ya a los linfocitos T timo sobre todo decían, ¿no ves? Como que primero hacía sus pruebas o no con autoantígenos, ¿no ves? Como que le hacía la prueba, pero si veía que destruían, agarraban y los mataban, ¿no ves? Decían, no sirve, no sirve. ¿Cuánto porcentaje era lo que sí salía? 10%, ¿no es cierto? O el 90% ya eran casi destruidos porque decían, estos soldados no son buenos, ¿no ves? Entonces no me sirven, ¿sí? Entonces a eso se refiere la tolerancia del sistema de la inmunidad adquirida que tenemos frente a nuestros tejidos propios, ¿sí? Función del preprocesamiento en el timo y en la médula ósea, esa sería la función. Por eso dice, el proceso de la inmunidad adquirida destruiría el propio cuerpo si una persona se hiciera inmune a sus propios tejidos. O sea, eso sí sería fatal, ¿no es cierto? Claro, porque si no, hay todo, ¿no ves? Entonces, por eso se dice, el mecanismo inmunitario reconoce normalmente a los tejidos propios como diferentes de las bacterias o virus. Eso es lo que tiene que ser nuestro sistema inmunitario, ¿no? Es decir, este bueno, no, este malo, este bueno, este malo, este así. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene que ver, porque si los agarra a todos en uno, ahí sí estamos eliminados, ¿no? Precisamente eso es lo importante, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esa tolerancia se construye, ¿dónde hemos dicho? Por medio del preprocesamiento. En el timo, en la médula, pues, hemos dicho el timo, ¿quién? Los linfocitos T, en la médula ósea, los linfocitos B. ¿Sí? Entonces, por eso dice, generalmente hay una cierta cantidad, además de clones de linfocitos, ¿sí? Clones de dicho que van saliendo, ¿no es cierto? O clones de linfocitos específicos y pueden dañarlos, eso sí, a los tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a ser autodestruidos, ¿no es cierto? Por exposición continua frente a los antígenos, por tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente vemos de esa tolerancia. El fracaso de ese mecanismo de tolerancia que tiene que tener mi cuerpo, como dicen algunas personas, pierden esa tolerancia inmunitaria frente a los tejidos propios. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo esto ocurre más a medida que la persona envejece. Es por eso que ahí les doy la respuesta de que cuando se dice las edades extremas, también lo he escuchado, vacunas, qué enfermedades, ¿no? Cuando hay unas enfermedades dicen, se va a hacer la vacuna, sobre todo, pero prioridad, primero a las edades extremas, menores de 5 y mayores de 60 años, porque su inmunidad está disminuida, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos ya no tienen tanta tolerancia en su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera eso está disminuido y vamos a tener más conflictos y más rápidamente van a entrar. Mientras van entrando microorganismos a ese cuerpo de esa persona, ya, o sea, ¿qué significa? Para que no se pierda. Entra un microorganismo a ese cuerpo, ¿sí? Se van a activar estas células y al activarse no solamente van a destruir esos microorganismos, sino también a los propios, ¿no es cierto? Entonces los van a ir matando. Entonces su inmunidad va a ir bajando. O sea, esas mis células que me defienden están muriendo, ¿no es cierto? Entonces a eso sobre todo se ve. Además de lo que vemos, hay tejidos destruidos, ¿no es cierto?, por autoantígenos, lo que hemos dicho, que van a hacer que circulen por el cuerpo, ¿sí? Estos tejidos van a estar destruidos, ¿no ves? Van a haber autoantígenos que van a ir circulando por ese cuerpo, que van a provocar una inmunidad adquirida en forma de linfocitos T activados o anticuerpos, que nos sigue circulando, eso quiero decir, ¿sí? Van destrucciones, van haciendo circulaciones, van muriendo, van haciendo circulaciones, ¿sí? Pero los que van muriendo y lo que no nos conviene son células o los nuestros propios tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo, ¿en qué enfermedades se da eso? En estas. Fiebre reumática, glomerulonephritis, la miastenia gravis, el lupus eritematoso. Así se trabaja lamentablemente. Estas son, como se podría decir, patologías inmunológicas, ¿no es cierto? Entonces, han de escuchar sobre todo el lupus eritematoso
sistematoso, es fatal. Simplemente se van controlando y ustedes van a ver de que cómo se controla mejorando el estado inmunitario. A veces hay, ¿no es cierto? Ahora hay tabletas, ¿no es cierto? Hay para mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pero estos ya son procesos, o se podría decir mejor, patologías crónicas, ¿no es cierto? Porque depende de qué? Del sistema inmunitario. Es como decir, pero voy a curar, claro, tendrías que mejorar mucho ese sistema inmunitario. Por eso es que siempre les he repetido. Lamentablemente, lo mal que nos hemos alimentado, lo mal que no hemos tratado a nuestro cuerpo, nos cobra la factura a partir de los 40 a 50 años. ¿Sí? Eso es lo demás. Imagínense, en cambio, si mi sistema inmunitario ha estado nomás bien, he tenido una buena alimentación, no he hecho cosas que podrían haber matado mi sistema inmunitario, entonces, como se dice, soy fuerte. Yo cada vez veo, van a ver las personas viejitas, creo que en sus, y no es culpa tampoco de la gente, ¿no? Los genes de ellos, o sea, tenían un sistema inmunitario mucho más fuerte que actualmente. ¿Pero por qué? Hasta se ha visto lamentablemente, ¿por qué? Por el medio ambiente, ¿no es cierto? En el medio ambiente respiramos, ¿no? Tantas cosas contaminadas, tomamos agua contaminada, ¿no? Por eso cada vez hablan de los filtros, ¿no es cierto? Del agua oxigenada, o sea, no digo agua oxigenada, claro, ya, sino digo que van aumentando con más cantidad de oxígeno, que eso es lo que se necesita, ¿no? Entonces, nuestro mismo medio ambiente, a lo que me voy es que las mismas personas lo estamos destruyendo, ¿verdad? Porque al contaminar suelos ya evito de que ya no salgan varios árboles o varias plantas en el alrededor, ¿sí? O sea, esos son los detalles. Será de aquí a un futuro, sí, ¿no? Pero aún todavía ahora cada vez se han encontrado hasta más nacimientos lamentablemente con alteraciones genéticas, ¿no? ¿Por qué? Por el ambiente, por donde están, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Entonces eso es lo que sucede normalmente al circular estos antígenos que son de tejidos destruidos, miren, provocan esa inmunidad adquirida en forma de lisosociático a los anticuerpos. Lo demás es que estos ya no están igual, ¿no? Han agarrado lo que haya sido destruido como autoantígenos y por eso se van dando este tipo de problemas, ¿no es cierto? Este tipo de enfermedades, ¿sí? La inmunización se ha visto mediante inyección de antígenos, entonces, ¿no? Porque, a ver, ¿serán las vacunas también una forma de inmunizar? Sí, ¿no es cierto? Porque eso ya lo conocemos. Como es lo que normalmente vemos, como dice, hay diferentes formas de inmunizar, ¿sí? ¿Cuál es una? Por medio de microorganismos muertos con algunos de sus antígenos químicos que todavía funcionan, porque yo no me puedo meter todo algo activo al 100%, ¿no es cierto? Ahí les va a destruir, ¿no? Entonces, por eso es que se llama, son microorganismos muertos con algunos de sus, es que necesitamos que algo esté nomás activo, ¿para qué? Para que haga reacción antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice algunos de sus antígenos químicos. Entonces es una inmunización que nos va a proteger. ¿Frente a qué? Frente a estas enfermedades. Hemos escuchado las vacunas, ¿no es cierto? Fiebre tifoidea, tosferina, difteria y otro tipo de enfermedades bacterianas que nos pueden ayudar, ¿no es cierto? La VGC. Ha de escuchar las diversas vacunas. Ahora hay los antivacunas. No sé, por una antivacuna, creo que el año pasado descubrieron que jamás de los jamases a su hija le han hecho vacunar con el sarampión. Y se inició con ella todo un sector que ha hecho, o sea, que ha contagiado el sarampión. Por eso les digo, no están así, son vacunas pues años, se supone que han sido vacunas con responsabilidad de ver lo que les digo, que se ocupan estos de laboratorio, que para mí son genios, porque ellos están viendo, ¿no es cierto?, toda esa función y los van a neutralizar, pero van a decir, esta parte la voy a mantener activa para poder después sacarla. Evidentemente en la época del COVID han de escuchar que había mucha
polémica en cuanto a negocios, ¿no? Decían algunos que esas no eran buenas, tan rápido descubrieron y que quisieron hacer el conejillo de indias a las personas, sí, a muchos. Yo pienso que lo que pasa es que no los han atenuado tanto, y hay algunas personas que han hecho una reacción fatal, ¿no es cierto? No sé si todos se han vacunado para el COVID, pero eran diversas, ¿no? Eran la Sputnik, la Pfizer, ya no me acuerdo, había una que era la China. Pero era un montón, ¿no? Que algunas decían, esto es cada 3 meses, esta 6 meses. La Sputnik primero nos dijeron después de 6 meses, después dijeron una vez al año. Era así, ¿no? Estaban viendo. Pero yo digo de que han estado armando estos libros, se podría decir, para poder hacer esa reacción anticuerpo. Porque si no, chicos, hasta ahora hubiéramos seguido cayendo con COVID, ¿o no? Porque ya se ha liberado, ¿no es cierto? La gente ya solamente pueden ser algunas personas que aún no tienen miedo, son medio que con problemas de patologías, o cuando están resfriados están con barbijo, ¿no? Ya nosotros estamos, se podría decir, y es que indirectamente se acuerdan que les he dicho, esos los que estaban en una burbujita así, esa es la reacción antígeno-anticuerpo que tenemos que hacer, ¿no? Que ya no les dejan jugar a los niños ni con tierra y lo único es el celular, ¿no? Entonces no están generando inmunidad, ¿no? Es a eso se va, esos más juegos al aire libre, hay otros antígenos. Uno sería por medio de microorganismos muertos, que les he dicho, ¿no es cierto? Pero van a tener algunos de sus antígenos químicos activos, ¿sí? Ese es uno. Otra son antígenos con naturaleza tóxica pero destruida, otro tipo de forma de inmunizar. Es como decir, es una inmunidad intacta, por eso dice antígenos con naturaleza tóxica, pero, o sea, esa naturaleza tóxica no la van a tocar, pero mayor toxicidad va a ser como que disminuye, algo así, ¿sí? Por eso se dice que es como una inmunidad intacta. ¿Para qué seguimos con otras enfermedades? Tétanos, botulismo y otras enfermedades tóxicas similares, porque van viendo para determinadas, no es lo mismo que una otra. Te puedo decir, por ejemplo, el tétano es lo mismo que la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, aún ahora, cada cuánto, ahí sí, les dicen, ¿no? Cada cuánto me tengo que hacer vacunar. Si has cumplido tus dosis, generalmente a veces se dice cada 5 años. Pero yo conozco muy pocas personas que cumplen sus dosis, ¿no? Hasta nosotros los médicos, ¿no? En el hospital nos dicen, obligatorio ha llegado la vacuna, a ver, nadie les puede obligar, eso sí. Pero dicen justificar el por qué, por si acaso, porque después puede ser un dispositivo que me puede estar ahí generando contagios, ¿no? Pero tampoco. Entonces, pero si cumplo las dosis que se requieren, porque no es solamente una primera, a veces se hace una segunda, ¿no es cierto? Se hace como un refuerzo a los 2 meses, dependiendo, por ejemplo, de la vacuna, o los 3 meses, ¿no? Pero a veces lo dejan. Entonces, aunque no crean, chicos, no están tan inmunizados, tienen que cumplir el esquema, ¿sí? Entonces, eso es para que les van colocando este tipo de antígenos. Otra forma son microorganismos vivos atenuados. Estos están vivos, ¿sí? Pero son como unos antígenos mutados, ¿sí? Ese es otro tipo de inyección, ¿no? Van a ser mutados, los cambian, como que no es como decir si eran soldados tan agresivos, ahora van a ser como que los van a cambiar. Por eso dice son otra forma, microorganismos vivos atenuados, como en qué? En la varicela, en la fiebre amarilla, en la poliomielitis, sarampión y otras enfermedades víricas, ¿sí? O sea, han visto para diferentes, porque yo mencionaba, ¿no es cierto? Pueden ser problemas de bacterias para diferentes, otro tipo de patologías, existen diferentes formas de o atenuarlos o microorganismos muertos, pero con su parte antigénica un poco más activa. Estos son vivos, pero como se dice, atenuados, o sea, no estarán vivos, pero están más débiles, aunque sea, mejor dicho, ¿no es cierto? Para que no hagan una
gran reacción. ¿Sí? Esa es la forma como normalmente vemos sobre las inyecciones para la inmunidad. Sí, eso es lo que normalmente vemos. Ahora, hay una inmunidad pasiva. ¿Sí? Se realiza, ¿cómo es esa inmunidad pasiva? Se realiza infundiendo anticuerpos, o sea, linfocitos T activados o ambos, anticuerpos activados, obtenidos de la sangre de una persona o animal a los que se ha inmunizado activamente frente al antígeno. Los anticuerpos duran el receptor 2 a 3 semanas. ¿Se acuerdan que se ha escuchado con el COVID? ¿Quién es? Si se ubican de lo que estoy hablando. Yo creo que han regalado letras, han regalado algunos. No han escuchado. Decían, se estaba haciendo por medio de un equipo que se llamaba plasmaféresis en el banco de sangre. Personas que ya han tenido el COVID les sometían a un proceso de extraer esto porque eran para ayudar a otras personas. ¿O no? ¿Han escuchado algo de eso? ¿No es cierto? Que decían que se les va a dar un cupo ilimitado. O sea, trataban de incentivar un poquito, ¿no es cierto?, para que vayan a los sobre, claro, no eran todos, iban viendo sus reacciones, ¿no es cierto? A eso se llama la inmunidad pasiva. ¿Sí? Por eso dice, es como se sacaría de una persona o animal que han sido inmunizados frente a ese, ¿no es cierto?, antígeno, ¿no? Entonces le sacan a ellos para poder después administrar a la otra persona determinada. Los anticuerpos duran, como se diría, en el receptor. El receptor es el que ha recibido, ¿no es cierto?, unas 2 a 3 semanas. Pero ya basta de que ya haya entrado en contacto con ese cuerpo. ¿Qué va pasando con ese cuerpo? Ya va generando esa inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, 2 a 3 semanas se mantiene en ese receptor que le da el tiempo determinado para que haga esa reacción. ¿Sí? Esa es una inmunidad pasiva, porque es en más tiempo, ¿no es cierto? Las otras son más directas, por eso decir, bueno, la vacuna ya han estado 2 días, 3 días más, ¿no es cierto? Pero no sé, hay quienes están mal, ¿no? Hay algunos que tenían como que la reacción del virus, ¿no?, que con fiebre, con dolor, todo. Ha sido más directo. Esta pasiva es más concava, hay más tiempo, ¿no? Estas transfusiones de anticuerpos o de linfocitos se confieren este tipo de inmunidad pasiva, ¿no?, a comparación de las otras inyecciones, como las vacunas que nos van a hacer la inmunidad más rápida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta aquí? Seguimos hablando sobre la reacción que hacen nuestras células blancas, como después les he dicho, han visto, tiene un montón de funciones, ¿no?, que tienen, bueno, nuestras células en una forma general, que los mencionamos con los macrófagos, pero vienen aquí también los T y los B, ¿sí?, que sobre todo son los más participantes. Vamos a continuar a la próxima con lo que hace. ¿Quiénes serán sobre todo de la alergia? Pero vamos a ver cómo hacen alergia e hipersensibilidad. Una cosa es alergia y otra cosa